sobre el tema legal, de lo que viene sucediendo a nivel nacional y que se viene extendiendo a nivel internacional, porque el caso de corrupción creo que ya ha pasado los límites en nuestro país. Estamos con la doctora Caterine Ampuero Mesa, ella es abogada penalista en defensa de los intereses del Estado en casos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y criminalidad organizada. También estamos con el doctor Alejandro Salas Segarra, exministro de Estado, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo y exministro de Cultura. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Buenas tardes, doctora Ampuero. Un gusto saludarlos. Lo que viene sucediendo en el país es algo que ya, si salimos de una presunta corrupción del anterior gobierno, entramos a otra corrupción, ¿qué se nos viene? ¿Cuántas más? ¿O que el Perú ya se acostumbró a la corrupción que lo vemos normal? La primera pregunta que les quiero hacer a los dos, y me gustaría que empiece la doctora, por favor, si este allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte y al Palacio de Gobierno es legal y constitucional. Bueno, creo que ya quedó bastante dilucidado a nivel de todas las instancias del Poder Judicial, incluso ante el Tribunal Constitucional, que un presidente en ejercicio sí puede ser sujeto de una investigación a nivel preliminar. Y parte de una investigación preliminar son justamente este tipo de diligencias, es decir, el hecho de poder hacer allanamientos, el poder solicitar incautaciones por parte del Ministerio Público y que el Poder Judicial los pueda conceder. En consecuencia, el haber requerido el allanamiento, la incautación por parte del Ministerio Público es un requerimiento absolutamente legal que el Poder Judicial le haya otorgado, también es absolutamente legal, son actos de investigación normales que se dan dentro de las diligencias preliminares, se trate del presidente de la República o se trate de cualquier otro funcionario, servidor público o se trate de cualquier ciudadano de a pie. Eso ya ha quedado debidamente establecido. En consecuencia, aquí no se trata de ninguna medida ilegal, de ninguna medida arbitraria, ni de ninguna medida antojadiza o un invento del Ministerio Público o el Poder Judicial, más aún cuando hemos visto que ha estado debidamente sustentada, porque hemos sido bastante, hemos estado viendo al transcurso de todos estos días, desde que se han iniciado la investigación, en este caso, que la presidenta Dina Boluarte pues ha estado dilatando esta investigación, porque ella lo primero que debió haber hecho, creo que por transparencia y por ser la más alta funcionaria del Estado, debió ella ponerse a derecho y dar una explicación. Ella ha dicho que va a darla ante el Ministerio Público, pero yo creo que como presidenta de la República tiene la obligación de dar una explicación a todos los peruanos, a todo el país, y de una vez señalar cuál es la procedencia de esos famosos relojes Rolex que hasta la fecha, hasta el día de ayer que dio su conferencia en compañía de todo su gabinete, no ha señalado cuál es la procedencia de estos relojes. O sea, continuamos en las mismas dudas, en la misma incertidumbre, y esta incertidumbre política es a consecuencia justamente de su silencio. O sea, ella misma ha provocado todo lo que viene sucediendo prácticamente. Me gustaría hacerle la misma pregunta, doctor Alejandro Salas, sobre todo cuando en el pronunciamiento que hizo, más allá de victimizarse por ser madre, por ser mujer, y que es una vergüenza porque yo también soy mujer y las mujeres somos luchadoras día a día, así que eso no es una manera de victimizarse, mencionó que esto era arbitraria, desproporcional y abusiva y que eran ataques sistemáticos. La misma pregunta que le hice a la doctora, doctor Alejandro Salas. Sí, bueno, yo creo que la justicia en ese campo evolucionó. Buenas tardes nuevamente. Existieron precedentes anteriores, cuando, por ejemplo, se le investigaba al expresidente Alan García, que cuando Pablo Sánchez fue fiscal de la Nación y Gladys Achaiz, hoy congresista, era fiscal de la Nación, tenía un criterio distinto, ¿no? Que un presidente no se le podía investigar y por lo tanto estas acciones no podían, digamos, darse como el día de hoy se dan. En el anterior gobierno, efectivamente, inclusive existieron pronunciamientos a través de tutelas de derechos que se presentaron en las que quedaron claros y marcados los precedentes de que un presidente
sí se le podían, digamos, adoptar estas medidas dentro de un campo de investigación, y lo que correspondía que el presidente, fuese quien fuese, dé las facilidades para que la justicia, en este caso el Ministerio Público como ente persecutor del delito, pueda realizar sus trabajos de pesquisas y poder, digamos, recopilar toda la información que sea necesaria. Yo creo que esta medida, por supuesto que es legal y es constitucional, creo que eso ha quedado claro. Por supuesto que hay voces de la propia presidenta de la República como de sus ministros que la acompañan, y seguramente algún otro sector político que trata de una u otra manera de protegerla y defenderla y de ayudarla, digámoslo así, en el que están manifestando que este ha sido un acto abusivo, ha sido un acto que, digamos, no ha guardado las formas, etcétera. 50, digamos, pretextos para finalmente tratar de victimizar una situación que, digamos, no tiene mayor campo, digamos, de poder análisis, en el sentido que los relojes han estado en la muñeca, han estado en la mano de ella. O sea, acá no estamos hablando de dichos, ni de trascendidos, ni de hechos que pueden haber sucedido, no estamos hablando de hechos concretos. Lo que pasa es que hasta el día de hoy la presidenta de la República no dice, ¿no es cierto?, cómo es que esos costosos relojes que ha tenido en la muñeca de su mano, que nadie se los ha puesto ni se los ha impuesto, sino solamente ella, hasta el día de hoy no dice cómo, digamos, los ha obtenido. Entonces, yo creo que eso, por supuesto, ha debilitado mucho más su gobierno. Lo que sí me sorprende de una u otra forma es que alguna parte y algún sector del Congreso que antes eran muy implacables con indicios, digamos, de corrupción, y está bien que en su momento lo hayan sido, porque creo que eso correspondía a una parte, digamos, de poder fiscalizar siempre a un gobierno de turno, pues el día de hoy traten de una u otra forma de justificar estos hechos que, como te digo, no necesitan mayor corroboración que el hecho de ver los relojes puestos en su mano, ¿no? Entonces, y creo que el silencio de ella le hace mucho más daño, ¿no? Creo que está mal llevada, creo que está más mal asesorada, está mal conducida, y finalmente creo que al final la verdad se va a llegar a saber, ¿no? Yo no sé si sus asesores son sus amigos o sus enemigos, la verdad. Si esto hubiese pasado, yo no soy, por si acaso, no estoy a favor del señor Pedro Castillo, está bien en la cárcel y tiene que ser juzgado como tal, porque la corrupción se vio por todos lados de anteriores gobiernos. Pero si esto hubiese hecho el señor Pedro Castillo, las bancadas hubiesen salido con otros discursos y no con los discursos que salieron. Hace un momento entrevisté al congresista y vocero de APP, Eduardo Zaluana, que no es momento de una vacancia, ¿no? Entonces, esos discursos creo que no son los mismos que tenían con los anteriores gobiernos. Pero algo que me llama mucho la atención es con 10,000 soles que gana la presidenta de la República. La investigación es por enriquecimiento ilícito y por unas cuentas bancarias aparecidas, ¿no?, un presunto cálculo de unos años atrás. Pero estas joyas llegan a promediar $500,000 de soles. ¿Cuál es la posición legal, por favor, que tienen cada uno de ustedes ante estos hechos y sin respuesta hasta el momento por parte de la presidenta? Porque el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿qué le costó decir, sabes qué? Lo saqué de acá, me regaló tal, pero a mí me parece, porque nosotros somos muy mal pensados como medios de comunicación, que está esperando días para poder encontrar una justificación que al menos pueda salvarla. Me gustaría empezar en este caso con el doctor Alejandro Salas. ¿Cuál es su apreciación que en el caso legal, qué viene, ¿no? ¿Qué en estos hechos, qué se le puede venir a la presidenta de ser corroborado el enriquecimiento ilícito? Bueno, acá definitivamente la investigación va a tener que tener, digamos, un cauce principal, que va a ser un peritaje, digamos, contable de todos los ingresos y egresos que ha tenido, digamos, la actual presidenta de la República, ver si esos, digamos, se condicen o se justifican con los bienes que ha venido, digamos, teniendo. Se ha hablado de una cuenta bancaria que he explicado que es mancomunada, ¿no?, del club en el cual participaba. Pero bueno, ese club seguramente puede haber tenido algún tipo de estatutos y seguramente tiene que demostrar que hubieron problemas en la administración de esa persona jurídica para que esa persona jurídica no pueda tener una cuenta bancaria propia, ¿no? Ella manifiesta que para el bien y la mejora de la administración del club se abrió una cuenta mancomunada. Todo eso se va a tener que, por supuesto, investigar, porque también puede ser que ese club haya tenido una cuenta habilitada como persona jurídica y se hayan estado desviando fondos, ¿no? Yo te lo pongo como un supuesto. Entonces, ella va a tener que acreditar absolutamente todo ese dinero sol por sol, si es lícito, si es, digamos, de procedencia correcta. Respecto de las joyas que se han encontrado, digamos, y que ella misma ha evidenciado
a la opinión pública y las ha expuesto, ¿no? Como te decía hace un momento, ella misma se las ha puesto, nadie se las ha impuesto, va a tener que demostrar cómo las ha adquirido, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de decir tenía ahorros y con eso me los compré, que podría ser una, digamos, de las justificaciones que ella pueda dar, sino también podría decir ella que se las han regalado. Bueno, ahí hay un tema de que hay que ver quién se las regaló, ¿no? Y por supuesto, ver si esa persona que se las regaló tiene o no algún tipo de interés para con el Estado, ¿no? Creo que eso es absolutamente importante. Y cuando hablamos que si tiene o no interés para el Estado, no solamente hablamos de un privado, de un empresario que pueda regalar un reloj y después se haga una concesión. También puede ser, por supuesto, cómo no, un funcionario público que de repente, siendo gobernador de alguna región, quiere que el MEF le transmita o le transfiera algunos montos de millones de soles para poder ejecutar determinadas obras, ¿no? Y de una u otra forma logra su cometido de que se le haga esa transferencia, le ponen los constructores y empieza un círculo, pues, por supuesto, de corrupción, en donde finalmente el agradecimiento terminó siendo un reloj o varios relojes. Y otro puede ser, cómo no, ya que han habido cuestionamientos de ascensos a generales, ¿no? Que algún general por ascender también le haya regalado, pues, algún reloj. Todo eso es materia de investigación y es por eso que es importante, y por supuesto, y es por eso que es importante que ella diga cómo los ha obtenido, ¿no? Y hasta el momento, y hasta el día de hoy, sigue pues guardando silencio, ¿no? Claro que sí. Me gustaría escuchar su respuesta, por favor, de la misma pregunta, doctora Caterina Ampuero. Bien, yo creo que aquí hay que separar muy claramente las investigaciones, porque no todo se está investigando el tema de los relojes y las operaciones sospechosas que están contenidas en el informe de la UIF en una sola carpeta fiscal, ¿correcto? Porque este reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera que contiene estos ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas, datan de noviembre del 2022, lo cual quiere decir que son operaciones sospechosas antes de que Dina Boluarte asuma la presidencia de la República. Pero que ella era ministra. Y antes de que sea ministra también, porque son operaciones sospechosas desde el año 2016 al año 2022. Entonces, antes de que sea ministra también, porque ella asume como ministra en el 2021, ¿correcto? Entonces, ahí también hay un juego político de la información, porque este informe elaborado por la UIF es de noviembre del año 2022 y que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, pero misteriosamente, recién hoy, sale publicado en el diario El Comercio a través de la periodista Graciela Villasís, sí, eso también hay que decirlo, ¿no es cierto? Qué raro que recién salga ahora, cuando este informe debió haber salido, por ejemplo, cuando se estaba viendo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia constitucional en contra de Dina Boluarte antes de que ella asumiera como presidenta de la República. Si este informe se hubiese filtrado a la prensa como se ha filtrado ahora, quizás la denuncia constitucional hubiese tenido otro resultado y ella no hubiera asumido como presidenta de la República, ¿correcto? Porque quizás ahí hubiera tenido otro peso y se hubiese inhabilitado a Dina Boluarte y no hubiera asumido y no la tendríamos como presidenta. Pero ahora misteriosamente alguien lo ocultó en esa época, ¿no? Convenientemente lo ocultaron. ¿Quién lo ocultó? ¿El Ministerio Público? ¿Quién del Ministerio Público o quiénes? No se sabe. Tendrá que comisión de acusaciones constitucionales que faltando un día del 7 de diciembre prácticamente archivó el caso. Exactamente. ¿No? Entonces, qué interesante hubiera sido saber de esas operaciones sospechosas oportunamente en ese momento que se estaba discutiendo, debatiendo esta denuncia constitucional. Y ahora sale misteriosamente a la luz. Pero esto es de noviembre del 2022 y esto no forma parte de la carpeta que se está investigando en este momento y que está a cargo de la Fiscalía de la Nación y que forma parte de la investigación de los relojes o enriquecimiento ilícito y la omisión de la declaración de bienes y rentas. Esto no es parte de esta investigación, ¿ok? Esto es parte de una investigación por presunta comisión de lavado de activos, ¿ok? Que por la unidad de la investigación también debiera ser investigado o visto por el fiscal de la Nación, porque como dije, comprende operaciones sospechosas antes de que Dina Boluarte sea presidenta y en consecuencia la competencia es de un fiscal especializado en lavado de activos, que es un fiscal provincial, pero cuando era ministra de Estado ya era aforada y la competencia es del fiscal de la Nación. Pero por unidad de la investigación, como todo está contenido en un solo informe, podría verlo
el fiscal de la Nación en su totalidad. Lo que me queda claro en el tema de los relojes, en esta investigación por enriquecimiento ilícito, lo que me queda clarísimo es que hasta la fecha ella no sabe dar o qué explicación dar. Obviamente ella sabe la verdad de la procedencia de los relojes, pero no sabe todavía qué estrategia legal van a utilizar, ni ella ni sus abogados. Y coincido contigo cuando dices, cuando ella está dilatando esta investigación porque realmente quiere saber cómo va la investigación del Ministerio Público, qué cosas van diciendo los testigos, qué más va encontrando el Ministerio Público para ir armando su estrategia legal y ver qué es lo más conveniente decir. Decir que me lo han regalado, decir que incluso el ministro, que me pareció totalmente absurdo, sarcástico, no su ministro, su abogado, ¿no? Que salió a decir que es un regalo de un fans enamorado, que podría ser el regalo de un fans enamorado, algo totalmente absurdo, pues, ¿no es cierto? Yo quiero tener esos fans enamorados, por favor, porque 18,000 euros creo que es bastante. Una consulta indiscreta. Usted sigue siendo parte de Alianza para el Progreso y le hago esta pregunta porque justamente hay 2 gobernadores que se mencionan que estarían siendo parte de estos regalos, de estos Rolex, y mencionan al gobernador de Ayacucho, pero también al gobernador de La Libertad. ¿Qué opinión tiene sobre ello? Yo he participado como invitada en las elecciones congresales, pero nunca he sido parte de ningún partido político y tampoco soy parte en este momento de ningún partido político. Bien. ¿Okay? Bien, entonces cualquier fan enamorado que ella tenga se va a tener que identificar a ese fan enamorado y de todas maneras se va a tener que saber cómo, cuándo se pagó, se compró esta joya, que no es una, ¿no? Son 3 y van saliendo más, porque hasta se han encontrado pulseras Cartier, que sabemos que son también caras, y quizás vayan saliendo otras joyas más, que también se va a tener que determinar su procedencia, pero definitivamente son indicios de un gran desbalance patrimonial considerando los ingresos económicos que ha tenido ella, pero definitivamente la primera versión que da ella, señalando de que es una joya de antaño, la evidencia está demostrando que su primera versión es una mentira. Y justo a eso quería ir, doctor Alejandro Salas, este hecho de que también se le podría imputar las mentiras de la presidenta de Dina Boluarte al mencionar que son relojes de antaño, cuando ya los expertos mencionaron que son relojes del 2022 para adelante. Y otro de los temas también cuando ella no asiste al Ministerio Público porque menciona que tenía una agenda recargada de ir a Cajamarca y a Trujillo, cuando no fue así. Se le podría imputar estos hechos de mentira, de repente de rebeldía, y fueron estos los causantes del allanamiento. Yo creo que ya hubieron unos representantes del Ministerio Público, de la Fiscalía en el Congreso, en la Comisión de Fiscalización, que calificaron estos hechos pues, como unos hechos, digamos, que de una u otra manera estaban dilatando la investigación. Recordemos que antes del allanamiento ella fue convocada para poder, digamos, llevar adelante las diligencias con el Ministerio Público y simplemente estableció las justificaciones que bien está señalando, y que por supuesto el Ministerio Público no lo tomó bien, lo tomó como parte de un entorpecimiento a su labor de investigación, y bueno, tomó y adoptó la decisión que fue la que vimos esa madrugada, ¿no? de irrumpir en su inmueble, y que bueno, y se tiene entendido, por supuesto, que antes de que se vea pues cómo rompen la puerta de su domicilio, primero tocaron el timbre y simplemente no fueron atendidos. Ha quedado claro en el acta fiscal que adentro del domicilio estaba uno de sus hijos y una trabajadora del hogar. Por lo tanto, el Ministerio Público, al advertir que nadie los atendía, pues optó por no, digamos, postergar tampoco su diligencia ni frustrarla. Simplemente decidió dar el segundo paso, que era entrar ya por la fuerza, ¿no? Que si bien es cierto, muchos dicen que escandaloso que ha sido, bueno, era lo que correspondía. Creo que fue mal llevada, fue mal aconsejada, fue mal asesorada la actual presidenta, y esto pues definitivamente ha tenido esos resultados, ¿no? Un resultado que nuevamente a nivel internacional el país lo han puesto, digamos, en la luz y en la boca digamos, de una imagen que realmente nos afecta mucho. Y creo yo que su primera versión, que ella manifiesta que era un objeto de antaño, el Rolex,
o no sé si se le ocurrió a ella o alguien la aconsejó. En todo caso, si alguien se lo aconsejó, lo que debería revisar la presidenta es quienes de una u otra manera le están hablando, porque a un presidente o una presidenta hay gente que de una u otra forma trata de hablarles y de conducirlo de manera correcta, y hay quienes seguramente lo inducen solamente por apetito de poder de llevarlo por el mal camino, ¿no? Entonces ella tiene que analizar bien quién es la gente que tiene al costado y sobre la base de eso, tomar determinaciones. Pero yo creo sí que ha habido una estrategia mal elaborada, ha habido una defensa que ha fallado y que sobre la base de eso hoy el día el Ministerio Público finalmente va a poder tener que sacar sus conclusiones. Ella ha pedido que la diligencia no sea el 5 de abril, sino se adelante su declaración. Ahora habrá que ver por qué está apurada en que se adelante la declaración. Debe ser seguramente por lo que han encontrado en su domicilio, pero y los temas no se vayan filtrando y finalmente ella sea quien nos diga. Supongo que por ahí va el tema, así que yo creo que son momentos muy difíciles en un gobierno ya debilitado, pero que tiene el soporte pues de una gran parte del sector del Congreso, que antes, como les digo, su bandera era la corrupción, pero con doble moral hoy día cambian de discurso, ¿no? Deberían seguir manteniendo el mismo discurso. Creo que la corrupción no tiene género tampoco, ha tratado de victimizarse, manifestando que por ser mujer no hay un tema sexista. Y eso es una ofensa para nosotros las mujeres que luchamos día a día. Disculpe. Yo creo que eso no es así, la corrupción no tiene género, la corrupción tiene que ser calificada por igual. Y bueno, ojalá que sepa responder. El país aún sigue esperando explicaciones, ¿no? Hay un dicho, y a mí me da mucha pena hacerles estas preguntas a los dos. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Este tema de los roles del enriquecimiento ilícito, de todo esto que está saliendo, es más grave que las ejecuciones extrajudiciales de 50 personas fallecidas en su gobierno. Y les hago esta pregunta porque de verdad a mí me duele mucho tocar este tema, y si con todo lo que estamos pasando y con todo el gobierno que ha tenido la señora Dina Boluarte es mejor, peor, igual que el del señor Pedro Castillo, o debería ser vacada y llamar a nuevas elecciones. Esas tres preguntas en una porque se nos va el tiempo, por favor. Definitivamente son delitos graves, los delitos que se le está imputando por las muertes, pero aquí estamos hablando de evidencia. Y creo que la evidencia de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito y la omisión en la declaración de bienes y rentas, la evidencia es más notoria, es más fuerte, es más reveladora, ¿no? Y que apuntan pues directamente a la presidenta Dina Boluarte. En cambio, en el otro proceso, si bien es cierto, son delitos muy graves y que obviamente tienen que ver con la vida de una persona, obviamente las penas también son muchísimas más altas, pero hay mucho debate en cuanto a la evidencia, a la prueba, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que está el tema de la diferencia, ¿ok? En eso. Si lo comparamos con el gobierno de Pedro Castillo, pues estamos hablando en ambos que existe temas de corrupción, sí hay temas de corrupción. En el caso de Pedro Castillo han habido muchos más casos de corrupción, eso también es evidente. La sindicación en el tema de Pedro Castillo, además de corrupción, está la sindicación por organización criminal. Hay más delitos de corrupción porque estamos hablando del delito de colusión agravada, que es uno de los delitos más graves contra la administración pública, y obviamente estamos hablando del golpe de Estado que se dio y por el cual está también cumpliendo prisión preventiva, ¿no es cierto? Entonces, sí. Pero están afrontando igualmente temas de corrupción, y yo creo que no solamente eso, de lo que estoy segura es que Dina Boluarte va a continuar y ya forma parte de la lista de los expresidentes investigados y procesados por corrupción, y creo que el futuro de Dina Boluarte, también estoy segura de ello, creo que va a terminar también, no en Barbadillo, de repente en otro lugar especial para mujeres. Le gusta viajar en Canadá, pero ¿no? También terminará privada de su libertad. Creo que ese es el futuro que le espera a ella, al igual que los otros expresidentes de la República. Triste decirlo, sí, porque no solamente por el hecho de ser mujer, sino por ser peruana. Es triste ver cómo peruanos, que nuestros presidentes o expresidentes terminen de esta manera. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, si esto hubiese pasado en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, créame que no estuvieran así las cosas. Hubiesen hecho de todo
para incautarlo, pero lo que sí puedo recalcar que en el gobierno del expresidente Pedro Castillo no hubieron 50 fallecidos por ejecuciones extrajudiciales, que a mí me dolieron mucho porque he conocido de cerca a las familias, a las personas, y he tratado con las madres de niños de 15 años que no tenían nada que ver, que no eran terroristas y que no estaban en las protestas. Me gustaría culminar con su respuesta, doctor, por favor, Alejandro Salas. Sí, sí, en realidad lo primero que demostró, digamos, ese gobierno y el accionar de Dina Boluarte, y por supuesto que hay que decirlo, es el desprecio por la vida humana, ¿no? Creo yo que hubieron o pudieron haber existido otro tipo de estrategias para poder, digamos, de una u otra manera calmar o apaciguar las protestas, ¿no? Que muchas veces, por supuesto, sí, claro, se convierten en disturbios y el delito de disturbio está penalizado y hay que capturar a quienes hacen disturbios, hay que capturar a quienes están asusando el tema de la violencia, ¿no? Pero creo que no ha sido justo ver cómo un adolescente que salía a comprar y retornaba de la tienda y venía a la turba, le disparan por la espalda, un médico que estaba atendiendo a una persona herida, le disparan en el pulmón y lo terminan matando en Cusco, y así como ellos, varias personas, digamos, finalmente, pues, fusiladas por la espalda, ¿no? Creo que ese desprecio por la vida es algo que de todas maneras la justicia va a tener que verlo. Creo que estos temas son muy lentos, tardan en investigarse, tardan en procesarse, pero finalmente creo yo que la justicia siempre termina hablando y termina pronunciándose. Yo creo que todos los hechos de corrupción que se han dado en nuestro país, quienes hemos leído el libro de Alfonso Quirós, sabemos que son, por supuesto, absolutamente detestables. Quienes le robaron al país, que la justicia sí lo determine y sancione con pruebas fehacientes, con una justicia siempre justa y objetiva, sin mediar colores políticos, pues por supuesto tienen que ser condenados, ¿no? Con un proceso justo. Pero eso que lo vea el sistema judicial. En este caso de la señora, digamos, Boluarte, estamos viendo ya hechos absolutamente concretos, ¿no? Objetos en su mano, que tienen un valor determinado y que hasta el día de hoy no ha sabido cómo justificar. Tener un Rolex de $20,000 en la mano, ¿no es cierto?, podría equipararse a tener $20,000 también en el armario de Palacio de Gobierno para poder ofrecer o dar cualquier tipo de favor. El tema y la diferencia acá es que ese Rolex está en la mano de ella, ¿no? Entonces hay que saber, digamos, de una u otra forma también poder, digamos, evidenciar todo esto, que la justicia hable, que la justicia se exprese. Creo que nuestro país está, digamos, agonizando con la corrupción que nos dan nuestros políticos, y creo que eso en algún momento ojalá pueda cambiar, ¿no? Me quedé con esas preguntas que no me llegaron a responder ninguno de los dos. Entre los dos gobiernos, ¿cuál considera que ha sido, entre comillas, mejor? Bueno, creo que estemos en capacidad de decir cuál ha sido mejor. Aquí no se trata de un concurso porque lo que yo estoy viendo es que lamentablemente estos dos gobiernos han estado manchados de corrupción y van a terminar así, manchados de corrupción. ¿Usted considera que deberían vacarla? ¿Deberían vacarla? ¿Debería renunciar y no debería seguir en el cargo hasta el 2026? Bueno, creo que no vamos a pedir peras al olmo. ¿Renunciar? Esa palabra ya salió del léxico del funcionario público, ¿no? Sí. Y no solamente de los presidentes, sino también de todo tipo de ministros. Ahora ya no renuncian, ya no existe eso de la palabra renunciar. Y no esperemos que ella lo haga porque no lo va a hacer. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que a pesar de toda la podredumbre que puede salir, más bien se aferran cada vez más al cargo. Lamentablemente sabemos que por temas de corrupción, lavado de activos, crimen organizado u otros delitos, no se puede dar una denuncia constitucional, y eso está bastante claro porque existe una protección constitucional, ¿no? Lo que existe es una vacancia por incapacidad moral permanente, pero eso no depende de nosotros, de los ciudadanos, eso depende de los congresistas. Y ya hemos visto que varios en el Congreso han brindado su respaldo o están brindando su respaldo a la presidenta de la República. Y ahí lo que mandan son los votos, y se necesitan muchos votos. Son 87 votos lo que se necesita para vacar a un presidente de la República. Solamente les digo que con la evidencia que está encontrando el Ministerio Público, que ha encontrado evidencia ahora en este allanamiento, ¿van a seguir dando su respaldo? Cuando vaya a declarar, y no sé cuál será la estrategia que le regaló un fans, que seguirá con el tema de antaño, que sus ahorros van a encontrar para seguir respaldando.
¿Le seguirán brindando su apoyo? Sí, Solamente sí, le seguirán brindando su apoyo porque le seguirán dando de repente muchas alternativas de solución para ellos, ¿no? entonces seguiremos con Dina hasta el 2026. Eso es lo que nos queda, pero sí quiero corregir en algo, lo que usted nos decía, que nadie quiere renunciar. Yo sí, cada vez que lo entrevisto, recuerdo, y creo que todo el Perú recuerda que el doctor Alejandro Salas fue el primero en renunciar cuando vio actos de corrupción en el primer, cuando se dio lectura al intento de golpe de Estado que hoy en día le quieren declarar 34 Bueno, ahí yo te corrijo, porque el golpe de Estado no era un acto de corrupción. Los actos de corrupción en Pedro Castillo se vieron hace muchísimo tiempo antes, desde que empezaron las visitas a Serratea. Así que los actos de corrupción no se dieron en ese momento. Y ya venía día tras día, domingo tras domingo, todos los medios de comunicación denunciando cada vez más actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Permíteme ahí corregirte. No, muchísimas gracias. Y a nosotros sí nos queda claro que los medios de comunicación hoy muchos están en silencio. Yo le hablaba porque cuando se detectó ya con cosas concretas, porque siempre, así como ahora hay pretextos, en ese momento también fue el primero en renunciar. Sí, bueno, aclarar ahí un punto, ¿no? Yo no he sido ministro cuando sucedió el tema de Zarratea, el tema de Bruno Pacheco, de Karen López, Amí Villaverde. Por el contrario, yo entré a dar una cuota democrática y tratar de encontrar algún tipo de estabilidad en el país. Creo que ahí hay un error de concepto o de apreciación. Sin embargo, cuando se pregunta comparar a ambos gobiernos, yo creo que las cifras del gobierno anterior eran mejores. En 17 meses de gobierno hubo mejor gasto público, hubo mejor gasto de capital, las cifras en inseguridad ciudadana no eran lo que el día de hoy se ve, así que bueno, seguramente eso será motivo para poder discutirlo en otros programas. Mayra, yo gustoso siempre poder compartir contigo y con tus televidentes. Muchísimas gracias, doctor, y gracias también a la doctora Caterina Ampuero. Espero tener este tipo de conversaciones más adelante y de otros temas coyunturales para poder esclarecer y que los televidentes tengan una exactitud de lo que sucede en el país. Una versión bien contada, objetiva, veraz y no pues secuestrada. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Llegamos al final del